La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para la transmisión de un conocimiento y teorizar sobre los hechos educativos que se presenten en cada momento histórico. La diferencia principal entre la historia de la educación y la pedagogía es que la primera apareció como una acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. La historia de la educación comienza con la transferencia de saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, el establecimiento de hábitos y costumbres, creando culturas transformadas en sociedades. Toda la cultura que se fusiona en un país es la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que da vida y sentido de pertenencia al acto educativo. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas. El punto de referencia es cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, pues se estableció en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad. Aquí comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una comunidad, es decir, entre padres e hijos. Surgen también las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos para hacerse de provisiones. También se comenzaba a ver la complejidad de la educación cuando aparece la comunicación para establecer el intercambio de mercancías entre distintas comunidades. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente. La similitud educativa entre estas naciones es que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones. Egipto fue la sede principal de conocimientos científicos como la escritura, matemáticas, ciencias y arquitectura. En la antigua China, la educación se centraba en la filosofía, poesía y religión. Por otro lado, en Grecia parte del pensamiento occidental con Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Su objetivo era alcanzar la perfección con la enseñanza, gracias a disciplinas como la música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. Por otro lado, en la antigua Roma se dio el origen de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la política. En esta época se establece el papel maestro-alumno, con Quintiliano, principal pedagogo romano. Con el avance de la división de poderes y clases sociales, se estratifica la educación, quedando plasmada durante la época medieval y el origen del feudalismo. Los únicos que podían acceder a una educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de nobles, y los que podían transmitir y fungir como maestros eran los sacerdotes, es decir, el clérigo. Los esclavos eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. En los siglos XII y XIII surge la escolástica, pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. En este momento, donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios, y dando paso a la creación de universidades medievales, donde la Iglesia cambió de rumbo educativo. Las principales universidades medievales se encontraban en Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. Las universidades medievales tenían 4 facultades. En la facultad preparatoria o artística se enseñaban las 7 artes liberales. Esta facultad tenía el carácter de escuela media y en ella la enseñanza tenía una duración de 6 o 7 años. Al terminar, los hijos de campesinos y artesanos quedaban relegados de este tipo de instrucción, por lo que crearon sus propias escuelas instruyendo a sus hijos en sus propias casas o talleres, enseñándoles a escribir, cálculo y hablar en su idioma natal. Durante los siglos XIV al XVI surge el movimiento del Renacimiento, etapa en la cual surgen nuevas formas de concebir el mundo y el lugar del humano en este, así como es el periodo en el que hay más avances científicos y tecnológicos. En Inglaterra, John Wycliffe había auspiciado que cada uno pudiera convertirse en teólogo, y en Bohemia Jan Hus había dado una aportación concreta a la instrucción, codificando la ortografía y redactando un silabario. En este periodo surge la corriente humanista, en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina eclesiástica, situándose ya un pensamiento pedagógico, teniendo varios precursores en distintos puntos de Occidente. En Italia, Vittorino de Feltre fundó su casa Gioiosa, Casa de la Alegría.
en Francia con Francisco Rabelais en su conocida obra Gargantúa y Pantagruel, Juan Luis Vives con el Tratado de la Enseñanza. En Inglaterra, Thomas More, quien planteó la idea de la unión del trabajo con la enseñanza teórica, y esto quedó reflejado en su máxima obra Utopía. Los utopianos no le dedicaban más de 6 horas al trabajo para poder utilizar el tiempo sobrante del trabajo material a alguna ocupación preferida según el propio gusto. Muchos las dedican al estudio de las letras. Es interesante la propuesta de colocar la instrucción junto al trabajo agrícola y artesanal. La Contrarreforma. Otro gran pedagogo es Juan Amos Comenius, de 1592 a 1670. Él fue el primero en plantear el término de didáctica, en su libro Didáctica Magna. En este libro se sientan las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje por el que tienen que atravesar los infantes para adquirir los conocimientos del momento dentro de un contexto en particular. La pedagogía tradicional. Esta comienza en Francia en los siglos XVII y XVIII. Se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar, la cual fue fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados tenían más auge por la forma de vida metódica en la que se basaba, presentando 2 rasgos esenciales, la cual era la separación del mundo y en el interior de este recinto reservado la vigilancia constante e ininterrumpida hacia el alumno. Durante el siglo de la Ilustración, florecieron grandes escritores y científicos que ejercieron una poderosa influencia sobre la pedagogía. Entre ellos, Diderot y D'Alembert, que fueron precursores del enciclopedismo. Así, estimuló el cambio escolar desde la indumentaria hasta el método educativo, significando el término de la institución tradicional para dar un paso a un sistema libre, sin tantas ataduras por parte de los adultos, y por primera vez se presenta la presencia de la etapa infantil, con sus características particulares que debían ser atendidas, diferenciándolas de la etapa adulta. La pedagogía moderna. Bueno, pues esta pedagogía moderna es la destinada a romper con los rígidos esquemas que se venían dando en la pedagogía tradicional. Esta nace a mitad del siglo XIX y durante este tiempo pues logra recabar mayor fuerza hasta el siglo XX, que es después de la Primera Guerra Mundial. La pedagogía, en conjunto con la historia, tienen como objetivo el intentar un esquema para orientar a los educadores junto con diversas técnicas pedagógicas. Bien, alguna de las ideas que nos propuso la pedagogía moderna pues es esta relación o amistad alumno-maestro. Tenemos también como la escuela al aire libre, la libertad de desarrollo de facultades y, por supuesto, la inclusión de la mujer en las actividades educativas. Por otra parte, con el advenimiento de la revolución industrial, la pedagogía sigue manteniendo la evolución gracias a distintos autores como algunos de los autores que ayudaron a la evolución de la pedagogía son Juan Enrique Pestalozzi, Juan Federico Herbart, Celestín Ferreinet, María Montessori, quien fundó la primer casa de los niños en Roma, y pues su método fue un desarrollo espontáneo y libre de la personalidad del niño. Y pues ya con el capitalismo surge el filósofo John Dewey, quien fue un pedagogo estadounidense. La pedagogía contemporánea. Bien, pues la pedagogía contemporánea pues surge en el continente americano y ahí es en donde se dan las primeras ideas acerca de pues el pragmatismo y el funcionalismo. Esto con ayuda de John Dewey, quien afirma que la validez del pensamiento se verifica en la acción considerando la mente en función de las necesidades del organismo para sobrevivir junto con su interacción del hombre en el ambiente. Un personaje muy importante en la pedagogía contemporánea fue Ovid de Crowley, quien fue un pedagogo y educador belga, y pues el contacto que sostuvo de Crowley con los niños en las escuelas lo llevó a tener muchísimos logros en el campo de la pedagogía gracias a los métodos que él utilizaba, que es el método global de lectura y el método de la enseñanza. La escuela moderna. Este movimiento surge a finales del siglo XIX y uno de sus principales promotores es Adolphe Ferré.
quien, frente a la escuela tradicional, propone una actitud pedagógica respecto a las necesidades e intereses del niño, conduciendo con una metodología eminentemente activa y deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación.